¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo los dones del Espíritu Santo pueden transformar tu vida? Quizás aún no te hayas dado cuenta del poder que Dios ha puesto dentro de ti para enfrentar desafíos, tomar decisiones sabias y vivir una vida plena y con propósito. En este video exploraremos los 7 dones del Espíritu Santo y cómo pueden impactar su viaje espiritual y personal. Si buscas vivir con más propósito, tomar decisiones más claras y sentir la presencia de Dios más cerca, entonces este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo estos regalos pueden traer una verdadera transformación a tu corazón y a tu caminar diario. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, transforma mi vida. Este simple acto de fe es un paso poderoso para abrirte a lo que Dios puede lograr en ti. Y al escribir esta oración, ya le estarás pidiendo al Espíritu Santo que actúe en tu vida de una manera profunda y transformadora. Empecemos. Número 1. Sabiduría. El don de la sabiduría es uno de los dones más preciosos que el Espíritu Santo puede darnos. A diferencia del conocimiento intelectual o de la experiencia que adquirimos a lo largo de la vida, la sabiduría espiritual va más allá de lo que podemos aprender de los libros o de las experiencias del mundo. Es una mirada profunda a la vida, guiada por la luz de Dios. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, de comprender los propósitos divinos detrás de las situaciones y de actuar de acuerdo con esa visión. Cuando recibimos el don de la sabiduría, nuestro corazón y nuestra mente se alinean con el corazón y la mente de Dios. Es como si, en lugar de ver la vida solo a través de nuestros ojos limitados, empezáramos a verla a través de los ojos del Creador. Con esto llegamos a tener una comprensión más profunda de lo que realmente importa, y esto nos ayuda a vivir de manera más plena y justa. En la vida personal, el don de la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones que no se basan solo en nuestros intereses inmediatos, sino que tienen en cuenta el bien mayor, el plan de Dios para nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Por ejemplo, en momentos de crisis o duda, cuando no sabemos qué camino tomar, la sabiduría nos ayuda a discernir lo que es verdaderamente bueno y justo, incluso si no es la opción más fácil ni la más obvia. Piensa en una persona que está pasando por un conflicto familiar. Con el don de la sabiduría no actuará por orgullo o ira. En cambio, podrá ver la situación con empatía y buscar una solución que traiga paz y reconciliación, incluso si requiere sacrificio personal. Comprenderá que la armonía familiar, la unidad y el perdón son más valiosos que tener razón en una discusión. En la comunidad, el don de la sabiduría también se manifiesta a través de líderes y personas que guían a los demás con justicia y amor. Estos líderes tienen la capacidad de mirar más allá de los problemas inmediatos y guiar a la comunidad con una visión a largo plazo, manteniendo un enfoque en lo que es bueno para todos, no solo para unos pocos. Es como el papel de un pastor que guía a sus ovejas, buscando siempre los mejores pastos, aunque el camino sea difícil. La sabiduría divina es una verdadera guía para las decisiones cotidianas. No se trata de tomar decisiones perfectas todo el tiempo, sino de buscar siempre lo que está alineado con la voluntad de Dios. La sabiduría nos ayuda a comprender lo que realmente importa, a distinguir entre lo temporal y lo eterno, y a actuar con justicia, compasión y fe en cada situación. Imagínese que está decidiendo un nuevo trabajo.
Si bien la sabiduría humana puede centrarse únicamente en cuestiones como el salario o el puesto, la sabiduría divina nos invita a preguntar: ¿este trabajo me permitirá servir a Dios? ¿Me ayudará a crecer como persona y hacer el bien a los demás? Estas preguntas, inspiradas por la sabiduría, nos ayudan a tomar decisiones que, en última instancia, traerán paz a nuestros corazones. Así como un navegante necesita una brújula para no perderse en alta mar, también necesitamos el don de la sabiduría para no perdernos en medio de las complejidades y desafíos de la vida. La sabiduría nos dirige a actuar con justicia, manteniéndonos enfocados en el camino que Dios nos ha marcado. Número 2. Comprensión. El don de entendimiento, también llamado inteligencia, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para penetrar las verdades más profundas de Dios. Nos ayuda a comprender lo que, a primera vista, puede parecer un misterio o algo difícil de entender. Este don no se refiere solo a la inteligencia humana, sino a una iluminación espiritual que nos hace ver más allá de lo obvio y percibir el verdadero significado de las cosas. La comprensión es el don que nos permite, por ejemplo, leer la palabra de Dios y sentir que algo tiene sentido en nuestro corazón, aunque antes fuera difícil de entender. Es el Espíritu Santo abriendo nuestras mentes a verdades divinas que, sin su ayuda, es posible que nunca comprendamos por completo. Así como Jesús abrió el entendimiento de los discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Lucas 24:45. El Espíritu hace lo mismo con nosotros, revelando lo que Dios quiere enseñarnos y cómo estas verdades se aplican a nuestras vidas. La comprensión espiritual nos da la capacidad de ver más allá de la superficie de las cosas. En la vida, a menudo nos sentimos tentados a juzgar las situaciones, las personas e incluso nuestra propia vida por lo que es visible, por lo que está en tu cara. Sin embargo, el don de la comprensión nos enseña que hay más en juego de lo que nuestros ojos pueden ver o de lo que nuestra mente inmediata puede comprender. Es como mirar un cuadro complejo. Quien mira rápidamente solo puede ver colores y formas, pero quien observa con atención comienza a comprender el significado profundo que el artista quería transmitir. Asimismo, el don de entendimiento nos hace mirar la vida con los ojos de Dios. Nos permite ver el plan de Dios detrás de una dificultad, la bendición que puede estar escondida en medio de una prueba, o la gracia que se esconde detrás de cada pequeño detalle. Este don es esencial para discernir el plan de Dios. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales y a notar cómo Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando todo parece confuso. Piensa en José, que fue vendido por sus hermanos y pasó años encarcelado en Egipto. A los ojos humanos parecía una tragedia, pero con el don de la comprensión, José pudo ver que todo era parte de un plan mayor. Más tarde les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Génesis 50:20. Por lo tanto, la comprensión espiritual nos permite confiar más en Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Nos hace ver con los ojos de la fe y darnos cuenta de que, detrás de cada situación, hay un propósito divino, una lección o una bendición. Nos ayuda a comprender las verdades eternas y aplicarlas a nuestra vida diaria, guiando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestra confianza en el amor y el plan de Dios. Así, el don de comprensión es como una radiografía espiritual que nos permite ver más allá de la superficie y comprender lo que realmente sucede en el fondo de cada situación. Nos da la paz de saber que, incluso en la incertidumbre, Dios tiene el control y todo es parte de su plan de amor
para nosotros. Número 3. Consejo. La vida está llena de decisiones difíciles, momentos en los que nos encontramos en encrucijadas y no sabemos qué camino tomar. En estos momentos, el don de consejo, también llamado piedad, se convierte en una brújula espiritual que nos guía. Este don es la capacidad de escuchar y seguir la voz de Dios, especialmente cuando enfrentamos dudas e incertidumbre. Buscar la guía divina en momentos de duda es fundamental porque, por nosotros mismos, muchas veces solo vemos una pequeña parte del panorama. Podemos confundirnos, dudar o incluso tomar decisiones que a largo plazo podrían perjudicarnos. Pero cuando buscamos el consejo de Dios, nos abrimos a una perspectiva mucho mayor, la de Él, que conoce el principio y el fin de todas las cosas. Así como un viajero por un camino desconocido utiliza un mapa para no perderse, nosotros necesitamos el consejo de Dios para guiarnos en las decisiones de la vida. A través de la oración, la lectura de la palabra y la sensibilidad al Espíritu Santo, podemos escuchar esta guía y encontrar paz, incluso en las situaciones más inciertas. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que confió en el consejo divino en cada decisión que tomó. En varios momentos de los Evangelios vemos a Jesús alejándose para orar, buscando la dirección del Padre antes de tomar grandes decisiones. Lucas 6:12. Si el propio Hijo de Dios buscó esta guía, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacer lo mismo? El don de consejo actúa como una brújula divina que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en medio de decisiones difíciles. No se trata solo de tomar buenas o malas decisiones, sino de elegir el camino que nos acerque más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Este regalo nos ayuda a alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios, lo que trae paz y claridad. Imagínese que se enfrenta a una decisión difícil en el trabajo. Aceptar un ascenso que parece bueno económicamente, pero que podría alejarlo de su familia y de los valores que aprecia. La decisión no es sencilla. Aquí es donde entra en juego el don del consejo. Le ayuda a mirar más allá de los beneficios inmediatos y considerar lo que es realmente importante a largo plazo. Con el don de consejo no solo analizas los pros y los contras de una situación, sino que le pides a Dios que ilumine tu mente y tu corazón para elegir lo que está de acuerdo con sus planes. Este proceso trae una sensación de confianza, porque sabes que la decisión que estás tomando no se basa solo en el razonamiento humano, sino que está en sintonía con la voluntad de Dios. Los consejos también nos ayudan a ver el camino correcto cuando estamos presionados por las expectativas de los demás o las presiones de la sociedad. A menudo, las personas que nos rodean pueden querer influir en nosotros para que sigamos un camino que parece correcto a los ojos del mundo, pero que va en contra de nuestros valores o de la voluntad de Dios. El don de los consejos nos da la fuerza para seguir el camino correcto, incluso cuando es más difícil o va contra la corriente. Finalmente, el don de consejo nos ayuda a ayudar a los demás. Así como recibimos consejos de Dios, podemos ser instrumentos para aconsejar a quienes nos rodean. Cuando alguien acude a nosotros en busca de guía, podemos compartir la sabiduría divina que nos da el Espíritu Santo, ayudando a esa persona a tomar sus propias decisiones basadas en principios divinos. Número 4. Fortaleza. El don de la fortaleza, también conocido como coraje, es la fuerza que nos da el Espíritu Santo para afrontar las dificultades de la vida con confianza y perseverancia. Este don nos permite mantener una fe firme, incluso frente a desafíos que parecen insoportables.
La fortaleza espiritual es más que una simple resistencia física o mental. Es una fuerza interior que viene directamente de Dios y nos ayuda a continuar, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Todos nosotros en algún momento enfrentamos momentos de tribulación, ya sean pérdidas, enfermedades, dificultades financieras o incluso persecución por nuestra fe. Cuando surgen estas tormentas, es fácil querer darse por vencido, perder la esperanza o entregarse a la desesperación. Pero el don de la fortaleza nos da el valor de permanecer firmes, confiados en que Dios está con nosotros, apoyándonos en cada paso. Imagínese a un marinero afrontando una tormenta en el mar. No puede controlar el viento ni las olas, pero sabe que si mantiene el rumbo, la tormenta eventualmente pasará. De la misma manera, la fortaleza espiritual nos da el valor de mantener nuestro rumbo en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Sabemos que, con Dios a nuestro lado, las pruebas pueden moldearnos y fortalecernos, y que la victoria llegará en el momento adecuado. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que, fortalecidas por Dios, perseveraron en su fe, incluso en las situaciones más difíciles. Uno de los ejemplos más notables es Job. Lo perdió todo: su familia, su salud, sus posesiones. Sin embargo, incluso en medio de tanto sufrimiento, se negó a abandonar su fe en Dios. Job no entendía el motivo de su sufrimiento, pero confiaba en que Dios tenía un propósito. Y al final, Dios le devolvió la vida y recompensó su perseverancia. Job 42:10. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Enfrentó innumerables persecuciones, fue arrestado, golpeado y muchas veces puso en riesgo su vida por predicar el Evangelio. En 2 Corintios 12:10, Pablo dice: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Sabía que su fuerza provenía de Dios, no de él mismo. El don de la fortaleza le permitió a Pablo perseverar y continuar dando testimonio del amor de Cristo, incluso frente a un gran sufrimiento. En estos días también encontramos ejemplos de cristianos que demuestran fortaleza en sus vidas. Pensemos en las personas que, a pesar de afrontar enfermedades graves, siguen dando testimonio de su fe, manteniendo la esperanza y confiando en Dios. O aquellos que perseveran en la fe en regiones donde son perseguidos por creer en Cristo, pero aún así no niegan su testimonio. Este tipo de coraje no surge de forma natural. Es el fruto del Espíritu Santo, que da a estos cristianos la fuerza que necesitan para mantenerse firmes. La fortaleza espiritual no significa que no sentiremos miedo ni dolor. Significa que, incluso frente al miedo, tenemos el coraje de continuar. Incluso en medio del dolor, confiamos en que Dios nos sostendrá. Este don nos permite ser como el soldado que, a pesar de las batallas y las heridas, no abandona su misión, sabiendo que su fuerza proviene de un poder superior a él mismo. Número 5. Ciencia. El don de la ciencia, también llamado conocimiento, va más allá de lo que podemos aprender a través de los libros o de la experiencia de la vida. No se limita al conocimiento humano que se acumula mediante la observación, el estudio y el razonamiento. Si bien el conocimiento humano es valioso y nos ayuda a comprender el mundo en términos prácticos y científicos, el conocimiento espiritual, el don de la ciencia otorgado por el Espíritu Santo, nos permite ver más allá de lo visible y mensurable, abriéndonos los ojos a la verdad divina. El conocimiento humano, por ejemplo, puede explicarnos cómo funciona el cuerpo humano, los procesos de la naturaleza o la inmensidad del universo. Sin embargo, el conocimiento espiritual nos lleva a darnos cuenta de que todo esto tiene un origen y un propósito mayor: Dios.
Nos ayuda a ver la mano del Creador detrás del orden del mundo y a reconocer la sabiduría divina en cada detalle de la creación. Mientras que el conocimiento humano nos enseña a comprender qué y cómo suceden las cosas, el don de la ciencia nos revela el por qué. Nos hace comprender que todas las cosas creadas tienen una razón de ser dentro del plan divino y que el universo es, en definitiva, una expresión del amor y la sabiduría de Dios. Así, el don de la ciencia ilumina la verdad de que todo lo que existe tiene su lugar en el diseño de Dios y nos permite ver el mundo con ojos espirituales. El don de la ciencia nos da la capacidad de mirar la creación de una manera que va más allá de lo visible y tangible. Nos enseña a ver el mundo no solo como una serie de eventos o procesos naturales, sino como una expresión de la bondad y la sabiduría de Dios. Es como si el Espíritu Santo nos diera una nueva lente para ver todo lo que nos rodea bajo una nueva luz. La luz de Dios. Imagínese estar en un jardín lleno de flores. El conocimiento humano puede decirnos los nombres de las plantas, cómo crecen, de dónde vienen y cuáles son sus propiedades medicinales. Pero el don de la ciencia nos hace ver algo más profundo. Nos revela que cada flor, cada hoja, cada rayo de sol que alimenta las plantas, todo esto refleja la belleza y el orden de la creación de Dios. A través de este regalo podemos darnos cuenta de que la naturaleza no es solo casualidad, sino una obra de arte divina, hecha con propósito e intención. Este regalo también nos ayuda a comprender que el mundo no es algo separado de Dios, sino que Él está presente en toda la creación. El don de la ciencia nos hace darnos cuenta de que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, desde el más mínimo detalle hasta la inmensidad del cosmos. Al ver el mundo de esta manera, somos llevados a tener una mayor reverencia por la creación y todo lo que nos rodea, entendiendo que todo es obra de sus manos. Además, el don de la ciencia nos permite discernir la verdad espiritual en situaciones de la vida. Cuando experimentamos dificultades, por ejemplo, podemos sentirnos tentados a ver las cosas solo desde una perspectiva humana, como un problema o una pérdida. Pero el conocimiento espiritual nos ayuda a comprender que, incluso en la adversidad, Dios está obrando en nuestras vidas, moldeándonos y guiándonos. Lo que puede parecer caótico o doloroso desde una perspectiva humana puede tener un propósito mayor desde una perspectiva divina. A través del don de la ciencia podemos reconocer que todo en el universo, desde las estrellas en el cielo hasta los acontecimientos de nuestra vida diaria, está interconectado en el plan de Dios. Este regalo nos invita a ver el mundo con asombro, gratitud y humildad, sabiendo que a pesar de nuestra comprensión limitada, Dios tiene un propósito perfecto para todo. Número 6. Piedad. El don de la piedad nos llama a una relación más íntima con Dios, basada en el amor, la confianza y la devoción. Nos mueve a ver a Dios no como una figura distante, sino como un Padre amoroso que se preocupa por nosotros y nos invita a una comunión profunda con Él. La piedad es, sobre todo, una respuesta al amor de Dios, una respuesta que brota de un corazón agradecido, humilde y reverente. Este don nos lleva a buscar a Dios no por miedo u obligación, sino por amor. Cuando desarrollamos el don de la piedad, nuestra oración se convierte en una conversación honesta con Dios, no solo en un ritual.
Empezamos a ver la relación con Dios como algo vivo, que transforma nuestra forma de pensar, actuar y tratar a los demás. Esta intimidad nos hace reconocer que cuanto más nos acercamos a Dios, más somos transformados por su amor. Además, la piedad también nos llama a cultivar una relación profunda con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cuando vivimos el don de la piedad, entendemos que nuestro amor a Dios debe reflejarse en nuestro amor al prójimo. Jesús nos enseñó que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 37-39. La piedad nos ayuda a poner en práctica estos mandamientos, reconociendo que la verdadera devoción a Dios es inseparable del cuidado de los demás. El don de la piedad no solo se manifiesta en momentos de oración o dentro de la iglesia, se refleja en la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Un corazón piadoso es aquel que siempre está atento a las necesidades de los demás, que actúa con compasión y bondad y que busca servir a los demás con alegría. La piedad nos hace ver a cada persona como hijo de Dios y nos anima a tratarla con el respeto, el amor y la dignidad que merece. Un ejemplo sencillo del reflejo de la piedad en la vida cotidiana es cómo tratamos a las personas de nuestra familia, en el trabajo o incluso a los extraños. Una persona piadosa no es solo alguien que se dedica a la oración, sino alguien que, a través de su conducta, demuestra paciencia, perdón y compasión. Cuando somos bondadosos con alguien que está en dificultad, cuando ofrecemos ayuda sin esperar nada a cambio, o cuando perdonamos una ofensa, estamos experimentando el reflejo del amor fraternal y de la devoción que nos inspira el don de la misericordia. La piedad también nos da una perspectiva de gratitud. Comenzamos a reconocer las bendiciones de Dios en todo, desde las pequeñas cosas cotidianas hasta los grandes acontecimientos de la vida. Este espíritu de gratitud nos lleva a ser más generosos con los demás, compartiendo lo que recibimos de Dios y buscando ser fuente de bendición para quienes nos rodean. Además, el don de la piedad nos ayuda a vivir con alegría la práctica de la caridad y el servicio. No hacemos el bien para obtener algo a cambio o para ser reconocidos, sino porque es una expresión natural de nuestro amor a Dios. La piedad nos enseña que al servir a los demás estamos sirviendo a Cristo mismo, como nos recuerda Jesús en Mateo 25:40. Todo lo que hicisteis a uno de estos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Número 7. Temor de Dios. El don del temor de Dios en el sentido bíblico no debe confundirse con el miedo común que nos paraliza o nos aleja de algo. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, se refiere a un profundo respeto reverente, una admiración por la grandeza, la santidad y el poder de Dios. Este temor no nos lleva a huir de Dios, sino a acercarnos a Él con humildad, reconociendo que Él es soberano y que su voluntad es perfecta. Temer a Dios es reconocer que Él es el creador de todas las cosas y que nosotros, como sus criaturas, debemos vivir en obediencia a su voluntad. Es el entendimiento de que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, merece nuestra reverencia, nuestra adoración y nuestra sumisión. Él es un Padre amoroso, pero también es el Señor de toda la creación. Cuando entendemos la inmensidad de quién es Dios, el miedo nos lleva a adorarlo con sinceridad, a obedecer sus mandamientos y a vivir según sus enseñanzas. El temor de Dios es un escudo poderoso contra el pecado.
Cuando vivimos con respeto reverente hacia Dios, constantemente recordamos su santidad y lo que Él espera de nosotros. Este miedo nos ayuda a comprender que el pecado no es solo una violación de las reglas, sino algo que ofende a Dios y nos aleja de Él. El miedo nos hace querer vivir de una manera que honre a Dios y evite todo lo que pueda desagradar su corazón. Imagina que tienes una relación profunda con alguien a quien amas y respetas mucho. Harías cualquier cosa para no lastimar a esta persona, porque el amor y el respeto que sientes son mayores que el deseo de seguir tus propios impulsos. Lo mismo ocurre con el temor de Dios. Nos lleva a evitar el pecado no solo porque tenemos miedo de las consecuencias, sino porque no queremos decepcionar ni entristecer a aquel que tanto nos ama. Este regalo también fortalece nuestra relación con Dios, porque cuanto más reverencia le tenemos, más dependemos de Él. El temor de Dios nos hace reconocer que somos limitados, mientras que Él es ilimitado. Nosotros tenemos defectos, pero Él es perfecto. Este reconocimiento nos lleva a confiar menos en nuestra propia fuerza y sabiduría y a depender más de la gracia y el poder de Dios. Así, el miedo nos acerca a Él, porque sabemos que sin su ayuda no podemos caminar con rectitud. El libro de Proverbios resume bien el papel del temor de Dios en nuestras vidas. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Este miedo es el punto de partida para una vida centrada en Dios. Cuando vivimos con temor de Dios, nuestras elecciones, nuestras palabras y nuestras actitudes reflejan esta reverencia y moldean la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Además, el temor de Dios nos trae paz, porque sabemos que Él es justo y fiel. Cuando confiamos en Dios y reverenciamos su santidad, entendemos que Él tiene el control de todo. Esto nos da la seguridad de que incluso ante los desafíos y las pruebas, Dios está cuidando de nosotros. El miedo nos mantiene firmes en la fe, nos ayuda a resistir las tentaciones y nos lleva a vivir una vida íntegra, buscando siempre honrar y agradar a Dios. Número 8. El impacto de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los dones del Espíritu Santo son como semillas divinas plantadas en nuestro corazón que cuando se cultivan florecen y transforman profundamente nuestra vida. Estos regalos son dados por Dios para acercarnos a Él, fortalecernos internamente y guiarnos a vivir más plena y amorosamente hacia los demás. En primer lugar, los regalos transforman nuestra relación con Dios, nos ayudan a reconocer la grandeza de Dios y su amor por nosotros. El don de la sabiduría, por ejemplo, nos hace ver el mundo y nuestra vida a la luz del plan de Dios, mientras que el don de la piedad despierta en nosotros un profundo sentido de devoción e intimidad con Él. Cuando permitimos que estos dones florezcan en nuestro interior, nuestra oración se vuelve más sincera. Nuestra fe se fortalece y nuestro corazón se llena de confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Estos regalos también transforman nuestra relación con nosotros mismos. El Espíritu Santo nos da la sabiduría y el entendimiento necesarios para ver nuestras debilidades y limitaciones, pero también para darnos cuenta del potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. El don de la fortaleza nos da el coraje para enfrentar nuestros miedos y desafíos, mientras que el don de la comprensión nos permite comprender verdades espirituales más profundas sobre quiénes somos y el propósito de nuestra vida. A medida que los dones nos moldean, nuestra autopercepción cambia
Comenzamos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, con dignidad y valor. Y esto nos da confianza de que somos capaces de cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Finalmente, los dones del Espíritu Santo impactan nuestras relaciones con los demás. Nos ayudan a vivir con más compasión, bondad y empatía. El don de consejo nos permite ofrecer palabras de sabiduría y guía a los necesitados, mientras que el don de la piedad nos inspira a amar y cuidar a los demás como hermanos y hermanas en Cristo. Cuando los dones espirituales están activos en nuestras vidas, el amor fraternal fluye naturalmente y nos convertimos en instrumentos de paz, reconciliación y servicio a los demás. Los dones del Espíritu Santo no son solo para nuestro crecimiento personal, sino que desempeñan un papel esencial en la misión y el testimonio cristianos. Nos permiten cumplir el mandato de Jesús de ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Con estos dones nos convertimos en agentes de transformación en el mundo, llevando el mensaje de Cristo no solo con palabras, sino a través de nuestras acciones, actitudes y elecciones. Cada don nos equipa de una manera única para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. El don de la ciencia, por ejemplo, nos ayuda a ver el mundo a través de los ojos de Dios y a discernir sus verdades en medio de las complejidades de la vida moderna. El don de la fortaleza nos da la fuerza necesaria para afrontar la persecución o resistir las tentaciones que intentan desviarnos de nuestra misión. Además, el testimonio cristiano auténtico no puede separarse de los dones del Espíritu. Ellos son quienes nos dan el valor de vivir de otra manera, de ser luz en un mundo a menudo oscuro. Cuando vivimos de acuerdo con estos dones, nuestras vidas se convierten en un reflejo de la gracia de Dios, y quienes nos rodean comienzan a ver a través de nosotros el amor y la verdad de Cristo. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas vidas fueron profundamente transformadas por los dones del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más llamativos es el de los apóstoles, especialmente Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro era a menudo impulsivo y temeroso. Incluso negó a Jesús 3 veces por miedo. Lucas 22, 54 a 62. Sin embargo, después del derramamiento del Espíritu Santo, fue transformado. El don de la fortaleza le permitió predicar con valentía acerca de Jesús, incluso frente a la persecución y las amenazas, y se convirtió en una piedra angular en la edificación de la Iglesia. Hechos 2, 14 a 41. Otro ejemplo poderoso es San Pablo. Antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos, pero después de ser tocado por el Espíritu Santo, su vida fue completamente transformada. El don de la ciencia le permitió a Pablo comprender profundamente las verdades de Dios, mientras que el don de la fortaleza lo sostuvo en su misión, incluso cuando fue arrestado, golpeado y amenazado de muerte a causa del Evangelio. Se convirtió en uno de los misioneros más grandes en la historia de la Iglesia, llevando el mensaje de Cristo por todo el mundo conocido de su tiempo. También podemos recordar a personajes como Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo testificar con sabiduría y valentía ante sus acusadores, aunque sabía que su vida estaba en riesgo. El don de la sabiduría le permitió ver los cielos abiertos y la gloria de Dios. Hechos 7, 55. Mientras que el don de la fortaleza le dio la fuerza para perdonar a sus atacantes mientras era apedreado. Bueno, cada uno de estos dones nos conecta más profundamente con Dios, nos capacita para enfrentar desafíos y pruebas y nos ayuda a construir relaciones más amorosas y compasivas con los demás.
Nos guían en nuestras decisiones, fortalecen nuestra fe y nos ayudan a vivir con propósito, buscando siempre honrar y glorificar a Dios. Ahora, la invitación que nos queda es abrirnos al Espíritu Santo, permitiéndole cultivar estos dones en nosotros. Esta es una invitación a la oración y la entrega. Cuando nos presentamos ante Dios con humildad y le pedimos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, Él responde con generosidad. Al igual que los apóstoles y santos que nos precedieron, estamos invitados a vivir vidas llenas de valentía, sabiduría y amor, impulsados por estos dones divinos. Por eso, que nos pongamos en oración y pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, llenándonos de sus dones, guiándonos en cada decisión y fortaleciéndonos en nuestro camino de fe. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu, permitimos que Dios realice maravillas en nosotros y a través de nosotros que nunca podríamos imaginar.